vamos a hablar de un tema muy común y hay que tener mucha atención: el cáncer de colon. El cáncer de colon es el cuarto tipo de neoplasia más frecuente en México. Así que yo te invito a que te quedes con nosotros. Mi nombre es Mariano Riva Palacio y este es el programa número 92 de Código Salud. Y vamos con el tercer tema del día aquí en Código Salud. El cáncer de colon tiene afectaciones que comienzan en el intestino delgado hasta la parte final del tubo digestivo. Este es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en nuestro país y por supuesto te presento más datos y ya está con nosotros el especialista. Algunas causas del cáncer de colon son: consumo elevado de carnes rojas, padecer enfermedades intestinales, antecedentes familiares con cáncer y sedentarismo. Muy bien, y vamos a presentar ya al doctor especialista para que platique con nosotros y contigo aquí en Código Salud. Bienvenido el doctor Luis Alberto Espino Urbina. Él es especialista en cirugía gastrointestinal de colon y recto. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en Código Salud. Buenos días. Muy buenos días. Gracias, doctor. Dábamos un adelanto sobre que está entre el tercer y cuarto lugar el tipo de cáncer, este tipo de neoplasia en nuestro país, y dábamos algunas causas, ¿no? El consumo elevado de carnes rojas, padecer enfermedades intestinales, el sedentarismo, el tabaquismo y todo eso. Ayúdanos a entender cada vez más por qué da el cáncer de colon. Claro, muy buena parte o la gran mayoría de los pacientes que van a tener esta neoplasia muy frecuente es a razón y a consecuencia de nuestra alimentación. Nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida, por supuesto. El sedentarismo, la obesidad que se asocia a una gran cantidad de neoplasias malignas, el consumo de alimentos no adecuados, quizá el ejemplo más claro son las carnes rojas, pero todo lo que es en exceso procesado, en exceso carbohidratos simples. Aquí me voy al otro extremo, una disminuida cantidad de fibra soluble e insoluble y también de oligoelementos y vitaminas que nos pueden servir como antioxidantes y tener una buena digestión, una buena evacuación y prevenir en alguna medida el desarrollo de la enfermedad. Comer mucha fibra entonces definitivamente nos ayuda a evitar un cáncer de colon. Definitivamente es una ayuda, no es una garantía al 100% de que pero no nos se va a ayuda. Presentar, pero ayuda muchísimo. Disminuye el riesgo, doctor. Y de muchas enfermedades del intestino grueso. A ver, doctor, entonces ayúdanos a entender, tú que eres especialista en cirugía gastrointestinal, ¿qué tipo de alimentos nos recomiendas que tienen fibra? Lo más frecuente es centeno, es algún otro tipo de pan que sea integral, frutas, verduras, y hay que tener mucha precaución con respecto a las frutas porque si bien es cierto, tienen fibra, la gran mayoría de ellas son con la cáscara y hay que ir midiendo la cantidad de carbohidratos que también consumimos con ello, que pueden ser excesivos y llevarnos a otros problemas. Exactamente. ¿Fumar también es un factor que puede desencadenar un cáncer de colon? Es correcto. El consumo de alcohol y el tabaquismo, y no hay un determinante de una cantidad sana para ninguno de los dos, sobre todo en cantidades cada vez más elevadas, es un factor de riesgo mezclado con lo de la dieta. Ahora, ¿por qué el hecho de hacer ejercicio? ¿En dónde nos ayuda? ¿En qué parte ayuda el hecho de que no seamos sedentarios? Al contrario, si le metemos durísimo al ejercicio, tenemos, digamos, una estructura no solo de alimentación, sino para podernos ejercitar, ¿por qué disminuye también la probabilidad? Digo, en primera instancia, la gente que hace ejercicio suele cuidar mucho su alimentación. Pero Van de la sobre mano. todo, exactamente, van de la mano. Pero sobre todo está bien demostrado que la obesidad, el sobrepeso, es un estado de inflamación crónico. Y esto, como tal, es predisponente o predispone a muchas enfermedades neoplásicas también. Ok, entonces, si vamos entendiendo, doctor, muchos de los casos de cáncer de colon en nuestro país y a nivel mundial tiene que ver por nosotros mismos. Es correcto. Nuestro estilo de vida, si hacemos ejercicio, lo que comemos, si le entramos al cigarro, al alcohol, etcétera, etcétera. Es correcto. ¿Hay algún factor genético que esté relacionado? Sí, digamos que este primer grupo, el 85%, es culpa de nosotros mismos, o por lo menos nosotros podremos bajar las posibilidades. El restante, quizá un 15-20%, sería influencia familiar. Y esto es con nuestros familiares de primer grado, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos. Que alguno tenga el desarrollo de una lesión precancerosa llamado pólipo o de un cáncer, nos pone a nosotros en un riesgo mayor. Así lo catalogamos incluso para poder estadificar o clasificar a los pacientes. Y hay un grupo muy pequeño de enfermedades que el riesgo es altísimo, el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, o los pacientes, que es el menor de los porcentajes, que tienen una enfermedad hereditaria o congénita genéticamente adquirida, como los síndromes polipósicos.
Ahora que estás haciendo referencia, por ejemplo, a determinadas enfermedades gastrointestinales, no sé, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, una persona con colitis demasiado, que se presenta de manera muy frecuente, etcétera, etcétera, ¿son candidatos a padecer un cáncer de colon? Una persona, por ejemplo, que constantemente está teniendo problemas de hemorroides, no sé, ¿son candidatos también? No forzosamente por estas enfermedades. Quizá lo que más nos interesa del intestino irritable, del colon irritable, de la enfermedad hemorroidal o alguna otra patología anorrectal proctológica es poderla diagnosticar de manera adecuada en base a los síntomas, las características del paciente y no cometer el error drástico de suponer que una situación es algo común, como una colitis, intestino irritable, como una enfermedad hemorroidal, y realmente el trasfondo es algo grave, como una neoplasia, que se va a diagnosticar tardíamente, disminuyendo las posibilidades de éxito de nuestro paciente. ¿Quién lo presenta con mayor frecuencia? ¿Los varones? ¿Las mujeres? Es ligeramente superior en varones, pero es muy similar la relación. Casi 50-50. Casi 50-50, a lo mejor 55-45. Es muy similar hombre y mujeres. ¿Algún rango de edad? Característicamente la edad debería ser a partir de los 60-65 años. Pero estamos viendo ya casos en jóvenes. Exactamente, incluso sin algún sustento genético, sin ninguna enfermedad hereditaria, cada vez vemos pacientes de 50-45 años que tristemente ya tienen etapas avanzadas de la enfermedad. ¿Cómo se identifica? ¿Cuáles son los síntomas que pueden arrojar precisamente la señal de alerta que una persona pudiera tener cáncer de colon? Claro, es muy importante. El dolor abdominal es importante en esa situación. El paciente que nunca tuvo ningún problema en la defecación y empieza con estreñimiento o a cambiar las características de la evacuación. Menor cantidad, cambia la forma, son heces acintadas o delgadas, cambia el color, por supuesto. Alguien que evacúe negro, prieto como chapopota, alguien que evacúe rojo brillante o rojo oscuro como vino tinto. ¿Con sangre? ¿Una persona que evacúe con sangre también pudiera ser una señal de cáncer? Exactamente, y habitualmente es el síntoma que más alarma al paciente, que inmediatamente busca atención, ¿no? Exactamente. Casos más extremos, el paciente puede tener pérdida de peso que no se explica por alguna otra situación y también puede presentarse alteraciones como que de repente se pongan amarillos y ya estamos en una enfermedad metastásica que condiciona ictericia. Pero esos casos, doctor, ya son los avanzados que desgraciadamente, insisto, el día de hoy aquí en Código Salud que hemos hablado de diferentes neoplasias, Claro. Desgraciadamente estamos en una condición de que siempre se diagnostica o tristemente se llega a los servicios de salud con ustedes en etapas avanzadas. Es lo triste y tristemente es lo más frecuente, ¿no? Aquí lo importante es que el paciente lo deberíamos de captar antes de que tuvieran esos síntomas. De igual manera como a partir de cierta edad a hombres y mujeres se nos recomienda mastografía, examen de próstata. ¿Qué podemos hacer aquí? Exactamente, aquí las organizaciones internacionales tienen años recomendando realizar alguna de las múltiples pruebas que existen dentro del abanico para ellos, de poder detectar de manera oportuna una lesión precancerosa o cancerosa. Y en el primer extremo podemos incluso prevenir que progrese como tal a un cáncer o si ya como tal es un cáncer de etapa muy temprana, tratarlo con las mayores posibilidades de curación. Y antes de que sigamos en este aspecto, está muy relacionado, nuestro equipo de producción precisamente nos preparó una serie de gráficos con recomendaciones para evitar el cáncer de colon. Para evitar el cáncer de colon te recomendamos llevar una dieta balanceada, beber alcohol con moderación, evitar fumar, hacer ejercicio y mantener un peso saludable. Y reforzando precisamente estos datos que acabamos de ver, doctor, ya nos decías que pudiéramos hacernos alguna prueba quizá, si llegamos a los 45, 50 años, así como nos hacemos, por ejemplo, ahora pruebas de diagnóstico para evitar un cáncer de próstata. Es correcto. ¿No? Que hay muchos varones que le temen ir al doctor precisamente cuando hacen directamente el tacto, que además ahora ya hay pruebas incluso sanguíneas que se pueden hacer. ¿Hay algo similar para el cáncer de colon? De hecho, hay muchísimas opciones. Están desde las relativamente fáciles, accesibles, económicas, como podría ser en una muestra de materia fecal, de evacuación de popó, buscar si hay sangre oculta, ¿no? Aquí es importante que esta prueba no sea el famoso coprológico o cobroparasitoscópico, sino que sea una prueba inmunológica. Exclusiva para cáncer. Exclusiva para poder detectar, no por visualización, sino por reacción química, la presencia de sangre en la materia ¿Y esto fecal. en cualquier laboratorio se puede hacer? Sí. ¿O se tiene que acudir, por ejemplo, al Instituto Nacional de Cancerología, No. hospitales públicos, privados? Es algo extraordinariamente disponible en laboratorios públicos o particulares, prácticamente en toda la República. ¿Y lo recomiendan
recomiendas a partir de los 45 años? A partir de los 45 años es una gran opción. La única, digamos, salvedad que tiene es por la baja capacidad de detectar. Hay que estarlo repitiendo de manera anual para que eleve esa capacidad. Puede incluso esto asociarse con una pequeña revisión de los segmentos más distales del colon, rectos, sigmoides, en el mismo consultorio. Puede asociarse con una realización de un estudio radiológico, un colon por enema. Es un cuanto tanto más molesto porque incluye la administración de un líquido que en la radiografía se ve de color blanco y permite detectar estas lesiones. O quizá el mejor estudio por situación de que lo puede diagnosticar y al mismo tiempo, si cualquiera de los anteriores sale positivo, nos vamos a la realización de ese. Es una colonoscopía que quizá de manera, en cuanto a logística, en cuanto a costos, en cuanto a molestias que pudiera condicionar el proceso mismo de realizar el estudio, son un cuanto tanto mayores. Pero la gran ventaja es que es el mejor estudio para detectarlo, para prevenirlo, y si se detecta una lesión precancerosa, se puede evitar su progresión. Claro, por supuesto, pero además los servicios públicos lo tienen, doctor. Es correcto. O sea, la gente que tenga alguna duda o cualquier cosa que lo practique directamente con su médico, le practica este estudio en un servicio público, lo puede hacer en el ISSSTE, en el IMSS, Totalmente. y no le va a costar. Nada. Y se lo pueden practicar. Exacto. Entonces, este segundo es el más recomendable que tú propones. Quizás sería la mejor opción que podríamos tener, porque incluso si el resultado es normal, a diferencia de un examen de próstata, de una mastografía, que tenemos que repetirlo en un año, una colonoscopía negativa para alguna lesión precancerosa o cancerosa nos permite un intervalo de 5 a 10 años con toda la seguridad de que es bajísimo el riesgo de que tengamos en ese tiempo una lesión. Importante. Seguimos aquí insistiendo en Código Salud en que la cultura de la prevención tiene que ser lo más importante para todos nosotros. No tenemos que acudir con ustedes hasta que algo nos duele. Claro. En este caso, hasta que cuando vamos al baño y defecamos con sangre. No tendría que ser así, no doctor. debe de pasar. Ahora, rapidísimo, doctor, ¿cómo es el tratamiento y la expectativa de vida de la persona? El tratamiento en este tipo de cáncer que hablamos ahora de una lesión sólida, de una neoplasia sólida, lo vamos a catalogar o indicar dependiendo del estadio. Los estadios tempranos, que sería el estadio 1 y 2, de manera muy franca o fácil para el entendimiento, existe ausencia de afectación a distancia o de ganglios afectados. El estadio 3 se caracteriza por estos últimos porque los ganglios linfáticos del colon o cercanos a él ya tienen depósitos tumorales. Y el estadio 4 es cuando ese cáncer de colon ya se fue al hígado, ya se fue al pulmón, las metástasis. Entonces, la piedra del tratamiento sigue siendo la cirugía, que no solamente nos permite resecar ese segmento enfermo, ese segmento que ya tiene cáncer, sino que al mismo tiempo a los especialistas quirúrgicos, a nuestros compañeros oncólogos médicos, le permite tener la mejor tapificación, es decir, poderlo catalogar 1, 2 o 3. Las etapas 1 y 2 con cirugía están curados. Hay que hacer un seguimiento de manera protocolizada porque siempre existe el riesgo de que pudiera haber una recurrencia. Obviamente, mientras más avanzado el estadio, el riesgo es mayor. Claro. Por eso se trata de que sean las lesiones lo más tempranas Lo posible. más temprano posible. El estadio 3 se complementa la acción que realizamos quirúrgicamente con la administración de quimioterapia, la cual es fundamental. Y sabemos que en esas etapas, aunque se haga una perfecta cirugía, hay células circulando Que en se el pueden cuerpo. quedar por ahí. Exactamente, una semillita que en algún momento encuentra un terreno fértil en el hígado, en el cerebro, en el pulmón y puede recurrir. Entonces la quimioterapia disminuye, la quimioterapia que llamamos adyuvante después de la cirugía, disminuye estas posibilidades hasta en un 50-60%. Y en los pacientes en estadio 4, eso no significa que no haya nada que hacerles. Actualmente los compañeros oncólogos médicos con medicamentos menos tóxicos, cada vez más accesibles, más disponibles a nuestros pacientes en el sector público también, pueden llevarles sin tasas de que no haya progresión de la enfermedad. Es difícil hablar de curación, pero sí que no aumente la enfermedad y disminuir la cantidad de ella por 2 o 3 años. Muy bien, doctor, nos tenemos que despedir, pero muchísimas gracias por tu presencia y sobre Muchísimas todo aquí gracias. enfocar el asunto de la prevención es muy importante y a los primeros síntomas acudir directamente con ustedes los especialistas. Es correcto. Gracias, doctor Luis Alberto Espino Urbina. Que tengas un excelente fin de Igualmente. semana. Nos vamos, muchísimas gracias por tu compañía. Quédate a continuación con Carlos Allende y Palitos y Bolitas. Yo te espero el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana. Mi nombre es Mariano Riva Palacio y esto fue Código Salud. El éxito es